Joseph Strickland, discusión católica en torno a la encíclica Magnificat Humanitas. En una carta dedicada a la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV, Joseph Strickland, aún reconociendo varios aspectos positivos del texto, especialmente su crítica del transhumanismo y de la tecnocracia, observa que la encíclica coloca al hombre en el centro en detrimento de la primacía de Dios, de la realidad del pecado, de la redención y de la salvación de las almas. Su carta dice: queridos hermanos y hermanas en Cristo, como sucesor de los apóstoles, tengo el deber solemne no solo de predicar el Evangelio, sino también de ayudar a los fieles a discernir los espíritus de nuestro tiempo a la luz de la verdad inmutable confiada a la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo. San Pablo exhortaba a Timoteo a predicar la palabra, insistir a tiempo y a destiempo, reprender, exhortar y corregir con toda paciencia y doctrina segura. Este deber corresponde a todo obispo encargado de custodiar el depósito de la fe. Por ello, considero importante abordar las preocupaciones suscitadas por la reciente encíclica Magnificat Humanitas del Santo Padre León XIV. Algunos han encontrado en ella pasajes esclarecedores y convincentes. Otros han experimentado un profundo malestar al leerla. El temor de que bajo numerosas afirmaciones verdaderas el documento refleje un desplazamiento teológico más amplio que corre el riesgo de colocar al hombre en el centro de una manera que oscurece la primacía de Dios. Porque estas cuestiones tocan el corazón mismo de la fe católica, considero necesario ofrecer una reflexión doctrinal atenta. Esto no se hace con espíritu de hostilidad o de rebeldía, ni con el deseo de sembrar confusión o división en la Iglesia. Al contrario, la verdadera caridad exige claridad. Los fieles merecen pastores dispuestos a hablar honestamente cuando ciertas orientaciones teológicas o ciertos marcos de pensamiento parecen capaces de conducir a las almas a la confusión. La Iglesia siempre ha enseñado que cada época debe ser juzgada a la luz de Cristo, no de un Cristo reinterpretado a través de las ideologías modernas, sino del Cristo transmitido por la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio perenne de la Iglesia. La tecnología, la inteligencia artificial y las evoluciones sociales exigen ciertamente una seria reflexión moral, pero ninguna época, ninguna crisis y ninguna revolución tecnológica pueden modificar las verdades fundamentales de la fe católica. El hombre está caído por el pecado, redimido únicamente por Jesucristo, llamado al arrepentimiento y a la santificación, y destinado no solo a una realización terrena, sino a la unión eterna con Dios. Es con esta preocupación por la salvación de las almas y por la fidelidad a la fe que propongo la siguiente reflexión. La reciente encíclica dedicada a la inteligencia artificial, al transhumanismo, a la dignidad humana, a la economía, a la guerra y al futuro de la humanidad se presenta como una reflexión importante sobre las implicaciones morales y sociales de la era tecnológica. Contiene numerosas afirmaciones auténticamente católicas e incluso admirables. Rechaza el transhumanismo, advierte contra la tecnocracia, condena la explotación y la trata de seres humanos, defiende la dignidad de la persona humana, afirma la encarnación, habla de la gracia, hace referencia a la Eucaristía e insiste en que el hombre nunca debe ser reducido a una máquina o a datos. Sin embargo, a pesar de estos elementos positivos, muchos católicos fieles experimentarán un profundo malestar al leerla. Este malestar no proviene solamente de pasajes aislados, sino de la orientación general, del acento dominante y del centro de gravedad teológico del propio documento. La preocupación más profunda no es que el texto diga cosas falsas sobre la humanidad, sino que parece reordenar la jerarquía de las verdades, colocando a la humanidad, al desarrollo humano,
a la dignidad humana y a las relaciones humanas en el centro, de una manera que corre el riesgo de eclipsar la primacía de Dios, del pecado, de la redención, del culto y de la salvación. La teología católica comienza por Dios, comienza por la gloria de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la realidad del pecado, la necesidad de la redención, la cruz de Cristo, el juicio eterno y la salvación de las almas. La dignidad humana se afirma precisamente porque el hombre es creado por Dios, redimido por Cristo y ordenado a la comunión eterna con Él. La dignidad del hombre procede de Dios y permanece subordinada a Dios. En este documento, sin embargo, el acento parece a menudo invertido. En numerosas ocasiones el lenguaje se concentra en el desarrollo humano, la vulnerabilidad humana, la solidaridad humana, la fraternidad humana, la comunión humana, las relaciones humanas, la participación humana y la preservación de la humanidad misma. Ciertamente la doctrina católica enseña estas realidades, pero esta insistencia repetida da la impresión de que la principal crisis del mundo moderno sería la deshumanización, más que el pecado contra Dios. El mal es descrito a menudo en términos de fragmentación, dominación, exclusión, reduccionismo tecnológico o relaciones rotas, más que en términos de rebelión contra la ley divina y de necesidad de arrepentimiento y conversión. El tratamiento de Cristo revela particularmente esta tendencia. Tradicionalmente, Cristo es proclamado como debe serlo, como el Hijo eterno de Dios, el Redentor, el Salvador del pecado, el Cordero sacrificial, el Rey y el Juez de vivos y muertos. Aunque este documento hace efectivamente referencia a Cristo, a la encarnación, a la gracia y a la Eucaristía, Cristo es presentado frecuentemente ante todo como la revelación de la humanidad auténtica, el modelo de la comunión, aquel que revela la dignidad humana, el cumplimiento de la relacionalidad humana. Ahora bien, aunque es cierto que Cristo revela el hombre al propio hombre, esta verdad permanece siempre subordinada a la realidad más grande de la redención del pecado y de la reconciliación con Dios. Cristo no solo revela la humanidad auténtica, salva a la humanidad caída por medio de su pasión, muerte y resurrección. En este documento, sin embargo, a veces Cristo parece casi más importante como cumplimiento de la humanidad que como salvador del pecado. Esto da la impresión de una teología antropocéntrica, una teología en la que la persona humana se convierte en el centro de la interpretación. La ausencia relativa de un tratamiento explícito del pecado refuerza aún más esta inquietud. Este documento habla abundantemente de los sistemas de poder, de la tecnocracia, de la guerra, de la injusticia económica, de la manipulación, del control algorítmico, de la fragmentación social y la deshumanización. Pero relativamente poco se dice sobre el pecado original, la concupiscencia, el arrepentimiento personal, la culpabilidad moral, el juicio, el infierno, la penitencia o el destino eterno del alma. Así, las raíces del mal comienzan a aparecer principalmente como estructurales más que espirituales. Ahora bien, la doctrina católica enseña que el desorden en la sociedad proviene, en último término, del desorden del corazón humano herido por el pecado original. La tecnología no es la crisis más profunda. El hombre separado de Dios es la verdadera crisis. Esta preocupación aparece particularmente en los repetidos llamados del documento a construir una civilización del amor. Esta expresión es auténticamente católica y fue utilizada por papas como Pablo VI y Juan Pablo II, pero tradicionalmente esta visión estaba explícitamente arraigada en la conversión, la evangelización, el reinado social de Cristo Rey, la obediencia a la ley divina y la gracia sobrenatural.
en esta nueva presentación, la civilización del amor, puede parecer a veces menos el fruto de la conversión a Cristo que un proyecto humanitario mundial centrado en la fraternidad, la solidaridad, la inclusión y la paz. Una vez más, ninguno de estos objetivos es malo. La preocupación es que la dimensión sobrenatural de la salvación parece menos central que la construcción de un orden social humano. Por eso, muchos católicos fieles percibirán este documento como profundamente inquietante. El temor no es simplemente que la doctrina sea explícitamente negada, sino que todo el marco de pensamiento se desplace sutilmente de Dios hacia el hombre, de la salvación hacia el desarrollo humano, del pecado hacia los sistemas, de la redención hacia la relacionalidad, del culto hacia el humanitarismo. La Iglesia ha advertido muchas veces contra las formas de humanismo religioso que conservan un lenguaje cristiano mientras desplazan progresivamente el centro del cristianismo de Dios hacia el hombre. Cuando la dignidad humana es separada de la soberanía de Dios, cuando la transformación social eclipsa la salvación y cuando el lenguaje de la comunión reemplaza al de la penitencia y la santificación, el cristianismo corre el riesgo de quedar reducido a una visión ética o humanitaria. Reconozco, sin embargo, que este documento no carece de elementos auténticamente católicos. Su rechazo del transhumanismo es fuerte e importante. Su insistencia en que el hombre nunca debe ser reducido a una máquina o a un algoritmo es valiosa. Su defensa del cuerpo, el sufrimiento, de los límites y de la dignidad humana se opone firmemente a muchas corrientes peligrosas de la cultura moderna. Del mismo modo, sus advertencias contra la guerra impulsada por la IA, la explotación, la manipulación digital y la dominación tecnológica son serias y a menudo penetrantes. Sin embargo, el problema es más sutil y en cierto sentido aún más preocupante. Reside en el acento puesto en la orientación teológica y en el centro antropológico del documento. La teología católica enseña claramente que el hombre solo puede ser plenamente comprendido en relación con Dios y que la dignidad humana encuentra su verdadero sentido únicamente dentro del orden de la creación, de la redención, de la gracia y de la salvación eterna. Sin esta jerarquía firmemente preservada, incluso un noble lenguaje sobre la dignidad, la paz, la fraternidad y la humanidad deriva hacia una forma de humanismo cristianizado en la cual el hombre se convierte prácticamente en el centro. Por eso los católicos fieles pueden sentir al leer este documento no solo un desacuerdo, sino una profunda alarma espiritual. La inquietud no se refiere únicamente a lo que se dice, sino a lo que parece haberse vuelto central y al hecho de que el orden sobrenatural de la teología católica parece quedar progresivamente eclipsado por una antropología centrada principalmente en la humanidad misma. En el corazón de esta discusión se encuentra una cuestión mucho más grande que la inteligencia artificial, la tecnología, la economía o incluso la política mundial. La verdadera cuestión es esta: ¿quién está en el centro? Desde hace 2000 años, la Iglesia Católica proclama que Jesucristo no es simplemente la revelación de la humanidad auténtica, ni solamente un modelo de comunión y de solidaridad. Él es el Hijo eterno de Dios, crucificado y resucitado para la salvación de los pecadores. La Iglesia existe ante todo para glorificar a Dios, proclamar el Evangelio, salvar las almas y conducir a la humanidad a la vida eterna. Ciertamente la Iglesia debe defender la dignidad humana, resistir la deshumanización tecnológica, oponerse a la explotación y combatir la injusticia, pero todas estas preocupaciones deben permanecer arraigadas en el orden sobrenatural.
La dignidad humana no puede separarse de la verdad de que el hombre es una criatura que pertenece a Dios y está llamada a la conversión, a la santidad y al culto. Cuando la humanidad misma se convierte en la principal clave de interpretación de la teología, incluso hermosos discursos sobre la fraternidad, la paz, la comunión y la dignidad pueden derivar progresivamente hacia una forma de humanismo religioso que ya no coloca a Dios en primer lugar. Por eso, el discernimiento es hoy una necesidad urgente. Vivimos en una época profundamente tentada por el antropocentrismo, una época que habla cada vez más de la humanidad mientras olvida a Dios, que habla de solidaridad mientras descuida el arrepentimiento y que busca la salvación a través de los sistemas, la tecnología, la psicología o las estructuras políticas antes que a través de la cruz de Jesucristo. La respuesta a la crisis moderna no se encontrará ni en el transhumanismo, ni en la tecnocracia, ni en la inteligencia artificial, ni en una visión puramente humanitaria del mundo. Tampoco se encontrará en la desesperación o en el miedo. La respuesta sigue siendo la misma de siempre: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Cristo revela al mismo tiempo la grandeza y la miseria del hombre. Solo Cristo sana lo que el pecado ha herido. Solo Cristo restaura el orden divino. Solo Cristo puede traer la verdadera paz, porque solo Cristo reconcilia al hombre con Dios. Por tanto, como católicos, debemos permanecer firmemente arraigados en la fe perenne de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, en la sagrada tradición, el santo sacrificio de la misa, la devoción eucarística, la oración, la penitencia, la fidelidad a la verdad y la búsqueda de la santidad. Debemos resistir todo intento de reducir el cristianismo a un simple proyecto terrenal, incluso cuando esté revestido de un lenguaje compasivo o espiritual. El mundo no necesita una nueva religión centrada en la humanidad. El mundo necesita el Evangelio. Que Nuestra Señora, sede de la sabiduría y destructora de las herejías, interceda por la Iglesia en este tiempo de confusión, que nos ayude a permanecer fieles a su Divino Hijo, para que en todo tiempo y en toda prueba podamos proclamar con claridad y valentía: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Monseñor Joseph Strickland, obispo emérito.